Se desempeña en diferentes áreas de investigación como la historia antigua, en particular la incidencia de la salud y la enfermedad en el desarrollo histórico de las sociedades antiguas, a partir de la colección hipocrática, la historiografía antigua y los orígenes del pensamiento histórico, la enseñanza de la historia y el currículo, y la historia mundial, en particular la historia de Rusia. Es coordinador del grupo de los programas de historia de América Latina dentro del proyecto internacional ALPA, Unión Europea, Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Es director de los programas de investigación Enseñanza de la Historia y Estudios de la Antigüedad del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Dentro de sus publicaciones sobresalen Educación Superior en América Latina, Reflexiones y Perspectivas en Historia, América Latina 2013, Aprovechamiento de las formas narrativas en la enseñanza del pensamiento histórico de los niños entre 7 y 5 años, en Primera Infancia, Lenguajes e Inclusión Social, una mirada desde la investigación 2013, entre otras tantas publicaciones. Ha sido profesor invitado como conferencista a diferentes universidades del país y del extranjero, ha participado en múltiples eventos de carácter académico y es asesor y consultor de noticieros y programas curriculares. Con ello, damos bienvenida a su ponencia, profesor. El nombre de la misma es La Primera Guerra Mundial en los manuales escolares de Colombia, una guerra extraña y lejana. Bueno, buenos días. Este tema de los manuales escolares en realidad aparentemente suena como si fuera muy alemán y estudiado en el ámbito colombiano. Y bueno, resulta que mirando el proceso de todo lo que se ha realizado al respecto en diferentes temas, resulta que no es así. ¿Ya? Hay muchos críticos, hay muchos que hablan de los manuales escolares, asumen distintas posiciones, pero en últimas creo que es una de las áreas muy poco trabajadas y muy poco investigadas dentro de la investigación histórica y sobre todo lo que tiene que ver en un elemento que se utiliza mucho en la enseñanza de la historia, que son los manuales escolares. De hecho, titulé precisamente la guerra mundial, en los manuales de historia de Colombia, una guerra lejana y extraña, es por una sencilla razón, porque en unas experiencias anteriores, preguntándole a los estudiantes los escolares de diferentes grados, qué sabían de las guerras, qué sabían de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y de otros conflictos de carácter internacional. Y lastimosamente la respuesta fue bastante desoladora, ¿ya? Es decir, los escolares ni idea, mencionen algo relacionado con la Primera Guerra Mundial, absolutamente nada, ¿ya? Quiénes participaron, en dónde se desarrolló, en fin. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que los manuales escolares tienen toda la información, o sea, están elaborados, tienen todo ese propósito, pero una cosa es que los manuales escolares tengan la problemática y otra que en realidad sí se enseña, es decir, que sí efectivamente se lleve a cabo en el aula. El caso es que de lo que pude observar preguntando a los escolares de aquí de Bogotá es que sí, que efectivamente es una guerra que ni la entendieron, es extraña, quienes participaron, en fin, no hay, el conocimiento es mínimo, ¿ya? Es mínimo en este sentido. Entonces, esa fue la razón para llevar a cabo, colocar este título, además que no solamente a nivel escolar es desconocida, extraña, sino que en el ámbito general colombiano sigue siendo lejana y extraña, ¿ya? Sigue siendo algo por allá que pasó y que no nos tocó acá en Colombia, por otra serie de razones. El profesor Páramo explicó que sí, de una manera u otra sí estuvo y que hubo implicaciones, claro que hubo implicaciones también en el ámbito económico y otra serie de elementos, pero casi siempre los manuales, como lo veremos un poco más adelante, trataron de mostrar siempre que eso nunca pasó, o sea, que a nosotros eso no nos tocó, ¿ya? Y eso es lo que en últimas queda como en la conciencia general. De hecho, tengo este epígrafe de comienzo, que me pareció muy oportuno, muy pertinente comenzar con ella, que precisamente
son las palabras de Mark Ferro, uno de los primeros historiadores que trató de hacer un estudio sistemático sobre a cómo los niños se les enseña la historia en el mundo. ¿Ya? Es un texto bien interesante, pues ya para conocer la época, o sea, en ese momento, en los años 50, 60, cómo se enseñaba la historia en el mundo, cómo se hacía en la Unión Soviética en aquel entonces, cómo se hacía pues en China, cómo se hacía en otros lugares, cómo se enseñaba la historia. Y él dice, al comienzo de su libro, una cosa bien interesante, que dice: no nos engañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos y hasta nosotros mismos está asociada a la historia tal como nos la contaron cuando éramos niños. Sí, esa es la verdad, ¿ya? Es decir, de ahí en adelante, pues prácticamente lo que se estudia en la infancia, pues prácticamente es lo que queda en la memoria colectiva, ¿no? En la memoria general. No por eso por los estudiantes de historia, para los que estudian medicina, los odontólogos, ingenieros, arquitectos, que no tienen nada que ver con eso, pero que es lo que les quedó en historia, es lo que aprendieron a nivel escolar. ¿Ya? Es lo que les quedó. Entonces, por eso es bien interesante esa parte. El caso es que el inicio de los estudios de los manuales escolares, en realidad, fue después de la Primera Guerra Mundial, precisamente después de la Primera Guerra Mundial, y fue iniciado por George Eckert, un alemán, ¿ya? George Eckert. Y ¿por qué razón se comenzaban a estudiar los manuales escolares? O sea, ¿por qué razón pues, se le prestó atención después de la Primera Guerra Mundial? Por una sencilla razón, ¿ya? Y es que George Eckert se dio cuenta que actualmente este instituto sigue en pie, queda en Alemania, ¿cierto? Queda en Alemania, y es uno de los, yo diría, pues el centro más importante en el mundo del estudio de los centros de los manuales escolares en general, ¿ya? Y George Eckert precisamente comenzó pues, preocupado que precisamente una de las razones fue que terminada la Primera Guerra Mundial observó que los libros de texto en Europa estaban llenos de errores, deformaciones y estereotipos negativos, ¿ya? Otra razón que lo llevó a que se empezaran a estudiar los manuales escolares fue porque se glorificaba al propio pueblo, denigrando a otros y provocando prejuicios nacionalistas, incluso imágenes del enemigo ofensivas, ¿ya? Y ya voy a comentar el manual, uno de los primeros manuales nuestros, cómo retrató, cómo escribió sobre los otros, ¿ya? Que está mucho en este espíritu. Por otra parte, y terminada la Primera Guerra Mundial, pues surgió un movimiento pedagógico muy importante allí en Alemania, pues en buena parte de Europa, pero principalmente en Alemania, pues para revisar esos manuales, ¿cierto? Y empezar a generar otro tipo de, sobre todo tratar de llevar la concordia y generar pues hacer efectiva la paz en Europa, puesto que los manuales que se publicaban de origen francés o de origen inglés, los alemanes pues no quedaban muy bien, ¿ya? Incluso se exageraban cosas, se decían muchas mentiras, ¿cierto? Con el fin pues de mostrar la valentía francesa o la valentía italiana frente a los alemanes y pues en posiciones bastante humillativas, ¿no? O sea, donde el espíritu alemán en general quedaba pues bastante denigrado. Y en el caso pues de quien escribiera el manual, si era de origen francés o de origen italiano, pues su acción había sido heroica, había salvado pues a Europa, habían entregado su vida, o sea, en esos términos era la producción de los manuales. Y precisamente Eckert propuso que se hiciera una reflexión sobre la enseñanza de la historia en aquel momento, pero que fuera dirigida hacia la comprensión de los pueblos, ¿cierto? Por la comprensión mutua y la reconciliación de los adversarios en la guerra. Es decir, era necesario crear y elaborar una serie de manuales que no siguieran propiciando la venganza, que no siguieran propiciando
el enfrentamiento, que ya se había terminado militarmente, pero seguían los manuales y se seguía enseñando en las aulas, y pues esa fue la propuesta. De hecho, una propuesta que tuvo eco, ¿cierto?, muy a nivel mundial, ¿ya? Una parte de eso también llegó acá a América Latina, también pues más o menos hasta los años 30, también hubo una reunión acá en Colombia pues para tratar de sacar manuales, pues que en esa época pues, fue como la primera intención de sacar manuales que no necesariamente fueran colombianos y de otros lugares, también con ese ánimo de reconciliación, principalmente después de la guerra del Perú. Ya fue lo que llevó a eso, es decir, de tratar de crear manuales que fueran dirigidos hacia la convivencia y la reconciliación. Y en ese sentido, George Eckhart, pues efectivamente es muy importante en ese sentido, pues porque colocó, llamémoslo así, las bases sobre la atención a los manuales escolares como objeto de estudio desde diferentes direcciones, desde lo histórico, principalmente sus contenidos, y que estuvieran dirigidos no a recabar, a generar y a exacerbar nacionalismos, ni a exacerbar pues todo lo que se dio durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más bien a ser dirigidos hacia la reflexión y más hacia el espíritu pacifista. De hecho, pues la política de Eckhart fue tomada por la UNESCO en un tiempo y se tomó como principio fundamental para que se rigieran los manuales escolares en el mundo en este sentido, pues porque también, como nos comenta Marc Ferro, los manuales, por ejemplo, de la India, con la manera como tratan a los británicos, pues o sea, no quedan mejor vistos, ¿ya? Igual los chinos cuando en sus manuales, cuando tratan a Japón, no queda tampoco de la mejor manera, y bueno, sí, en muchas de esas tal vez demostraba con documentos o demostraba con fuentes históricas algunas atrocidades, pero pues bueno, o sea, la pregunta que hacía George Eckhart en algún momento es, ¿vale la pena seguir enseñando a nuestros niños, a los jóvenes, esos rencores que llevamos los adultos, esa sed de venganza y todo eso con nosotros? O sea, ahí pues se hacía pues a partir de una serie de preguntas a partir de eso que comenzó la reflexión. Otro de los institutos importantes, pues ya cercano a nosotros, es el proyecto MANES. ¿Ya? Es un proyecto español, pues donde está Portugal y América Latina, pero comenzó en España, y es otro proyecto que también se ha encargado de llevar a cabo el estudio de los manuales escolares a nivel mundial, pero en este caso pues principalmente de España y de América Latina. O sea, es bien interesante, y lo comento de una vez, que a la hora de recoger las fuentes, pues de mirar manuales y todo, me quedó muy difícil encontrar los manuales, que yo me imaginé que eso pues, había pues cualquier cantidad, y no, resulta que no, y buena parte de ellos pues ya están montados en las páginas web de este proyecto, ¿ya? Del proyecto MANES, manuales colombianos. Y precisamente la intención era estudiar y seguir estudiando los manuales escolares colombianos, latinoamericanos, entre esos pues también los colombianos. De hecho, en Colombia pues no tenemos un centro así como Eckhart o igual MANES, no tenemos un centro de estudios sobre este tipo de estudio como es de los manuales escolares, pero sí tenemos pues una infinidad de trabajos que han abordado el tema, pues no tanta infinidad, un poquito, se lo había comentado al comienzo, algunos trabajos que se han hecho sobre los análisis de los manuales escolares, ¿ya? Y la mayoría pues, de ellos pues, a nivel de artículo sobre las mujeres en los manuales escolares, igual algunos relacionados con el manual escolar, pedagogía y formas narrativas, en fin, hay de diferente índole. El que más nosotros hemos tenido conocimiento pues está uno de Pinilla Díaz, el compendio de historia, de Nova Rubre y su análisis. Hay también a nivel de tesis de pregrado, como el caso de Herrera de Jiménez Mariluz, que pues trata el Panamá y su separación de Colombia en los textos escolares de historia durante el siglo XX. Hay
de diferente orden, y uno que en realidad llama pues, la atención, es el de Pinilla, de las profesoras de la Universidad Pedagógica, de Marta, está aquí abajo, pues de Herrera Marta y Cecilia Pinilla Díaz Alexis, que es la identidad nacional en los textos escolares de ciencias sociales. Es como el que pues, es la investigación, digamos, es como la más reconocida pues, dentro de esta área, y es la más citada pues, a nivel nacional y por supuesto también internacional. Entonces, como podemos observar, prácticamente y rápidamente, que pasé pues, los pocos trabajos que se han dedicado al estudio de los manuales escolares, pues sí, ha versado sobre todo en temas relacionados con Colombia, manuales colombianos, ¿cierto? Uno que otro por ahí trata sobre cómo aparecen los indígenas en los manuales escolares, cómo aparecen las negritudes en los manuales escolares, ¿cierto? Pero han sido trabajos más de carácter de tesis de pregrado, ¿cierto? Muy poco, pues, y más profundizado en el ámbito, pues, de maestrías o doctorados, ¿no? O sea, son temas que quedan como al margen, como que no son casi el interés de la investigación histórica, a pesar de la relevancia que tienen pues, estos manuales a la hora de formar precisamente o como herramienta en el proceso de formación de los jóvenes. Y de hecho, una cosa pues, que queda bien clara y es que los manuales escolares en Colombia, pues que si bien han trabajado estas temáticas, los investigadores han trabajado temáticas de las que acabé de señalar, temáticas de carácter internacional, es decir, fuera de Colombia no hay trabajos, o sea, no hay acercamientos. Los manuales escolares en torno a sus diferentes problemáticas, cómo se han trabajado, cómo se presentan, cómo han llevado a cabo el proceso de sustentación y de exposición de las temáticas internacionales, no hay. ¿Ya? O sea, no tenemos investigaciones que hablen sobre la historia universal en los manuales escolares. ¿Qué significa eso? Incluso pues, sobre la Primera Guerra Mundial tampoco hay en esos elementos. Entonces, precisamente, desde esta perspectiva, pues, me pareció pertinente traer pues, a colación, aquí pues, en el conversatorio, pues, traer a colación esta temática y poner pues, como un elemento inicial pues, para analizar todos pues, estos manuales escolares en general y desde las diferentes temáticas. La verdad, pues quisiera tratar de responder a 3 preguntas en esta presentación, espero pues, que tenga el tiempo. Una, que precisamente tiene que ver sobre cómo se han construido los conocimientos sobre la Primera Guerra Mundial en los manuales escolares. La segunda pregunta, a través del tiempo han habido cambios en la manera como se han abordado los contenidos de la Primera Guerra Mundial, es decir, me refiero a la incidencia, pues una por contenidos y otra a la incidencia pedagógica y didáctica en los procesos de enseñanza de esta temática. Y la última pregunta, ¿cuáles han sido los prejuicios, estereotipos y valores que se han transmitido a partir de esta temática? Es decir, a partir de lo que de hecho, pues esas 3 preguntas trataré de responderlas a la luz de los diferentes manuales que tuve la oportunidad de observar, pues, de leer y de mirar qué fue lo que en esencia se pudo haber desarrollado. Al tratar de acercarnos a la definición de un manual, la verdad, hay muchas definiciones de manual. Hay varias definiciones de lo que es un manual escolar. Pero tal vez una de las más conocidas dentro del mundo académico en general, pues ha sido la de Alain Chopin, ¿ya? De un francés que ha sido, pues, como, llamémoslo así, uno de los que dentro de Francia se ha dedicado al estudio de los manuales escolares, tanto en Francia pues en Europa, pues también tomó parte en diferentes investigaciones en el Instituto ECA, y propone pues una pequeña definición, ¿cierto? Una muy pequeña definición en la que dice: los manuales escolares para Alain Chopin son herramientas pedagógicas
libros elementales, claros, precisos, metódicos, destinados a facilitar el aprendizaje. ¿Ya? O sea, reduce, pues, claro, hoy en día podemos señalar que esa definición de manual escolar pues queda muy corta, ¿cierto? Y después de haber visto pues un mundo pues, más representativo de manuales y su transformación, creería que esta definición pues por el momento nos puede servir como elemento inicial, pero efectivamente es una definición que yo creo que habría que revisar y ampliar respecto precisamente a la incidencia que el manual escolar tiene pues, dentro de la sociedad. De hecho, para revisar cómo ha sido tratado el problema este de la Primera Guerra Mundial en los manuales escolares, revisé algo más, así como unos 28, 30 manuales. ¿Ya? 28 o 30 manuales que van pues, desde 1924 hasta el 2008. ¿Ya? O sea, es una muestra pues, que representativa, o sea, es un número de manuales pues, que en cada década pues, nos dan pues, algunas luces sobre cómo se fue trabajando este tema dentro del ámbito escolar, aunque, reitero, el hecho de que en el manual escolar se trabaje de determinada manera en la Guerra Mundial y el hecho de que tenga algún contenido no significa que lo que esté escrito en el manual haya sido enseñado. ¿Ya? Es decir, no significa, porque muchas veces las personas adquirían el manual, tenían posibilidades de leerlo, pero en las dinámicas escolares los profesores muchas veces terminaban enseñando otras cosas. Yo creo que si ustedes echan cabeza de cómo fue que les enseñaron ese periodo cuando estaban en el colegio, pues algunos recordarán, pues sí, más o menos, otros no lo vimos, eso pues el profesor llegó, la profesora llegó y pasó por encima, y en fin, o llenamos unos mapitas, lo demás, pero no hay una, no quiere decir que porque esté en el manual se haya realizado. Ahora bien, uno de los primeros manuales importantes pues, que nosotros tenemos de producción colombiana, por supuesto, ¿ya? Y por autores colombianos, pues es un manual que fue publicado en 1924, ¿ya? Un manual publicado en 1924 que es el que está bien hacia este lado, que se llama Edad Moderna y Contemporánea, ¿cierto? Edad Moderna y Contemporánea. Ese es el primero de los que pude observar que trató la Primera Guerra Mundial, pues, y como historia en el ámbito de la historia universal, y publicado, pues es una colección de 3 volúmenes, y trata el asunto de la Primera Guerra Mundial en 51 páginas, o sea que le da pues una presencia relevante a la problemática. Ya pues comparamos este manual de 1924 con uno de 1981, que lo comentaré más adelante, donde la Guerra Mundial es un párrafo, ya pues hay una diferencia pues enorme. El caso es que el autor, que aquí pues, en este manual sobresale y es relevante, fue pues, un personaje que pues aquí lo presentan como doctor en filosofía, ¿cierto? Doctor en filosofía y letras y rector del colegio universitario. Eso ya pues nos da a entender que el emisor, es decir, la persona que escribe el manual, pues tiene una autoridad académica, tiene un recorrido académico y que por tanto lo que está allí escrito pues reviste credibilidad, ¿ya? Entonces en ese sentido el emisor pues por supuesto es muy importante. Llama la atención que al igual que los otros manuales que se produjeron en la época con los manuales colombianos, este manual que trataba sobre historia moderna y contemporánea, moderna y contemporánea, al comenzar el manual, en su primera página, el manual está dedicado al Monseñor. O sea, en primer lugar, dedicado pues, a Monseñor, que nos orientó y nos ayudó, pues evidentemente en la publicación, en fin. Luego señala la aprobación eclesiástica del arzobispo de Bogotá, ¿cierto? Que debía tener pues, incluso el sello
de aprobación del arzobispo de Bogotá, que decía que podía ser impreso, y de hecho, pues ese mismo libro hasta 1940, incluso hasta los 50, fue reeditado varias veces. Fue uno de los libros fuentes y uno de los principales textos de enseñanza de la historia universal, en este caso de enseñanza de la historia de la Primera Guerra Mundial, en el caso concreto en Colombia. Por otra parte, señala también al inicio del manual los colegios en donde el manual había sido adoptado, ¿ya? Y en general pues son 18 colegios en Bogotá, 3 en Boyacá, 3 en Antioquia, 3 en Ibagué, Manizales, Neiva, Mosquera, Aguadas, Cali, Pasto, Cartagena, Barranquilla, en fin, 47 colegios del país. Inicialmente era pues el libro esencial de lectura y de enseñanza pues de la temática de la historia universal y en particular de la Primera Guerra Mundial. En la década de los 40, cuando sale pues uno de los manuales, o sea, hay una reedición y una revisión del manual, allí pues el número de colegios pues, por supuesto aumentó, y en esa revisión de la década de los 40, este texto pues, tuvo pues, transformaciones, correcciones, en fin, realizadas por un abogado graduado de la Universidad Nacional, ¿ya? Es decir, resaltan allí pues, este hecho. Y en el prólogo hay una cosa bien interesante, donde se señala que este manual es un complemento indispensable en toda educación que aspire a ser perfecta. O sea, ya eso nos dice de las pretensiones que se tenía pues, en este texto. El caso es que en torno a la guerra, pues efectivamente inicia explicando sus causas, inicia pues, explicando pues, razones comerciales entre Alemania, disputas comerciales entre Alemania e Inglaterra, y pues lleva todo el proceso pues, de desenlace de este proceso de disputas y de tensiones comerciales. Y por supuesto, como la gran mayoría de los manuales escolares en Colombia, el detonante no eran las razones económicas ni otras cuestiones, sino el detonante fue la chispa, pues el asesinato de Francisco Fernández, ya que sería como que lo que inició pues, este proceso. Y aquí ya vamos a ver un elemento muy interesante, que es ya la libertad que el autor pues, de esta historia se tomó para hablar sobre el inicio de y calificar a los ojos, donde comentó que ese atentado al archiduque, dice lo siguiente: esa acción, pues nos comenta, según el autor, demostró una política agresiva de Belgrado, y por eso afirma que en el fondo se hallaba justificado el ultimátum austriaco después pues, del atentado. No se debe olvidar, señala el autor, que desde que Serbia se emancipó del yugo otomano, todos sus reyes habían tenido un fin desastroso, lo que prueba la índole especial de aquel pueblo. O sea, ya la índole especial de aquel pueblo ya nos deja claro que un pueblo al cual era de esperarse que saliera pues, un asesino y que matara al archiduque, ¿no? Bueno, y perlas pues de esa naturaleza cualquier cantidad, en la edición de 1924. En la del 40 pues ya se mesuró, ya se le separó pues todas esas emociones que de hecho, mirando el texto en detalle, pues pareciera que el autor hubiera tomado algún texto alemán y de allí hubiera pues tomado la información, porque afirma en varios lugares, y en uno de ellos afirma que la conflagración europea se inició por la movilización rusa en apoyo a Serbia. Es decir, queda claro en ese manual que el causante de la guerra fue Rusia, no los otros. Es decir, y así, pues hay varios elementos. El caso es que hay otro manual también interesante en esta época que salió en 1941 después de la segunda edición de este texto que acabé de señalar. En 1941 se llama El Criterio Histórico, Culturas del Mediterráneo, y es un texto para la enseñanza razonada, así se titula, para la enseñanza razonada de Geografía e Historia Universal en los centros de educación secundaria. Y llama la atención, pues, en realidad, las inexactitudes históricas que tiene pues, el texto.
¿ya? Que son numerosas. Por ejemplo, dice, una de esas argumenta, dice el autor, que en el frente oriental Alemania derrotó al ejército ruso y que tras su derrota el zar cayó, y que una vez el zar cayó se instaló un gobierno socialista dirigido por Kerensky. O sea, pues, por Dios, claro, ahí uno lee, ¿no? Porque es esta cosa, pero bueno, era un manual de la época en medio de otra serie de situaciones así. El caso es que después de estos dos manuales, pero y prácticamente paralelo, los textos de historia universal pues, no eran comunes en la tradición colombiana. Eran más que todo textos de historia patria, textos de historia nacional. Y por ese motivo, en la temática de la Primera Guerra Mundial, pues no se estudiaba en el ámbito pues, de Europa, en fin, que era pues, los manuales que acabé de señalar, ¿cierto? Sino se incluía en los manuales de historia de Colombia. Entonces, de ahí los manuales de historia de Colombia, pues tenemos Historia de Colombia, pues de Camilo Jiménez, Historia de mi patria, ¿cierto? Que era pues los textos de la cual se aprendía pues, la historia nacional. Y claro, pues allí estos textos presentan imágenes de ilustraciones de los presidentes. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo cuando llegó al gobierno? Y ahí va. La Primera Guerra Mundial se aborda solamente cuando está Concha, José Vicente Concha. Cuando llega José Vicente Concha, entonces, y con él comenzó la primera, con él pues sucedió un evento importante a nivel mundial que fue la Primera Guerra Mundial. Esa guerra fue la causante de que él no pudiera hacer nada. ¿Ya? Fue desastrosamente esa guerra que no pudo implementar las reformas, que, o sea, toda una justificación que hacen estos manuales que acabo de señalar, ¿no? Estos de historia de mi patria en particular, ¿no? Y por supuesto tratan de justificar a José Vicente Concha de por qué razón no logró pues, hacer grandes cosas. Entre 1971 y 1977 pues, los manuales ya empezaron a tener un giro importante, ¿cierto? Un giro importante. Sin embargo, en esta historia de Colombia y en particular esta historia de Colombia, por primera vez se aborda el tema de la Primera Guerra Mundial con un poco más de detalle, también en el marco del gobierno de Concha, pero se abordó con un poco más de detalle, hablando sobre los bloques, las agrupaciones, las alianzas, una que otra batalla, en fin, en 17 líneas despachan, como se dice, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y vuelven otra vez a justificar el gobierno de Concha, de por qué razón, y resaltan pues sobre todo sus avances, pero no más. Es en el otro texto donde ya también encontramos una ruptura importante en ese proceso de enseñanza. Listo, ¿no? Listo, ya voy a comentar. Es en el de Hombre, Patria y Naturaleza, que es el texto, el primer texto que por primera vez se ve implicado una serie de especialistas y una serie de personajes dedicados a la educación y a la pedagogía. Es decir, que hasta antes de estos manuales eran simplemente contenidos donde se entendía que el aprendizaje de la historia a nivel escolar debía ser reducido, pequeñito, ¿cierto? De elemental, es decir, que ahí yo diría que la definición de Chopin era muy electrificada, pero a partir pues, de Hombre, Patria y Sociedad es donde hay pues, un giro pues, bastante importante en ese sentido. Y vuelve otra vez a surgir el asunto de la enseñanza pues, de la Primera Guerra Mundial en los manuales escolares. En el texto Conozcamos la Historia. Es la primera vez que ya se crea un manual de historia, pues de historia universal, pues por supuesto entendiendo historia universal, sobre todo historia de Europa, que era pues, lo que más se enseñaba acá y lo que se sigue todavía enseñando eventualmente historia de Europa. Y en ese manual Conozcamos la Historia, realizado por un miembro de la Academia Colombiana de Historia que había tenido sus estudios en España y en otros lugares, pues elaboró un manual pues ya con algunos elementos didácticos más sofisticados, con una entrada, con un comienzo de capítulos sobre la Primera Guerra Mundial, con una pregunta y luego ya el desarrollo de la guerra. Y al finalizar pues, la temática con unas preguntas de evaluación. ¿Ya? Es decir, ¿qué había que haber?
y desarrolla pues prácticamente como en unas 4 páginas la guerra mundial, las guerras, los avances, las pérdidas, o sea, cada uno de esos momentos en general. Y creería pues que en los años 70 pues, esos primeros libros marcaron pues un hito. Y en la década de los 70, pues sin lugar a dudas, 2 libros marcaron pues la pauta de los manuales escolares. Uno que tiene que ver con historia de Colombia, historia económica de Colombia, de Margarita Peña, ¿cierto? Fue el texto paradigmático porque rompió con esos manuales que veníamos hablando hace un momento, y el otro que es Historia del Antiguo Continente, de Augusto Montenegro. Son 2 textos iniciantes pues, de la década de los 70, pues muy importantes. Uno, el de Margarita Peña, porque no voy a entrar en detalle cada uno de ellos, pero sobre todo en el caso cuando aborda la Primera Guerra Mundial y específico el gobierno de Concha, a diferencia de los manuales que acabé de señalar, en este manual sí se señala el asunto de las caucheras, ya la incidencia que tuvo negativa para la sociedad y algunas comunidades colombianas. Aborda otra problemática que debido a esa guerra la exportación de Colombia se redujo y por tanto se dieron varios levantamientos sociales en el Cauca y en el Tolima, ¿cierto? Y resalta otro elemento que hasta ese momento ninguno no lo había tenido, que fue precisamente el levantamiento de Quintín Lama, ¿ya? Un elemento pues que vemos ya en este manual, es decir, eso ya es un giro. De hecho, pues cuando miramos el manual, su contenido al inicio tiene un epígrafe de Gramsci, o sea, ya eso nos dice que el cambio en el manual. Bueno, les podría seguir diciendo más sobre cada uno de estos manuales, pero en general el de Margarita Peña fue pues muy importante. El otro, el que hasta el día de hoy en muchos colegios se sigue enseñando, es el de Augusto Montenegro, y fue el primer libro editado, sacado pues de Historia Universal, pues evidentemente Historia de Europa, ¿ya? Con características y con intervención pedagógica y por supuesto con mucho más elementos de la Primera Guerra Mundial. Paso simplemente algunas escenas, algunos textos pues que van después del 82 al 87 y los cambios que se dieron. De repente ustedes pueden ver allí en algunos de los textos con los cuales ustedes leyeron, o de repente sus profesores pudieron haber llevado al aula, pues por razones de tiempo no me voy a detener mucho en ellos, pero una cosa importante en este periodo es la aparición de textos fungibles, ¿ya? Es decir, de aquellos textos que se elaboraban en blanco para que los estudiantes en el aula lo llenaran, ¿ya? Y llenaran pues de colores o incluso colocaran mapas, en fin, y el texto pues terminaba pues todo rayado, por decir algo, pero era en aras de ubicar, por ejemplo, quiénes fueron los aliados por la parte de Alemania, quienes conformaron la otra alianza, en donde se hicieron las principales batallas, cuáles fueron las principales pérdidas y otra serie de cosas más. Y en los años 90 comenzó pues ya otro giro muy importante sobre los manuales escolares, ¿ya? Y allí efectivamente la intervención pedagógica didáctica, pues ahí me tendría que explicar un poco más, fue mucho mayor, pero el contenido de la guerra mundial se fue acabando, es decir, fue aumentando las actividades, fue aumentando otra serie de elementos importantes dentro del aula en detrimento del contenido pues, de la guerra mundial, y prácticamente se dejaba en una información muy breve y muy corta pues, en general. Y ya en los manuales del 2008 al 2009, que son los últimos, pues aquí tenemos, pues, se elaboraron pues, prácticamente a la luz de los lineamientos curriculares sociales, que sacó pues, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y ya pues con un grupo académico muy sólido cada uno de ellos, es decir, ya no era un manual cualquiera trabajado como una persona de 1924, sino todo un grupo técnico de especialistas alrededor de la elaboración de un manual, ¿ya?
Y las temáticas de las guerras continuaron, pero en ellas ya con otros elementos. Por ejemplo, con reflexiones sobre valores, con reflexiones sobre las pérdidas humanas. Es decir, ya los últimos manuales, estos que vemos acá de la década del 2000 al 2008, la producción del manual pues fue dirigida más a generar un tipo de espíritu dentro de los lectores de estos manuales, posiblemente entre los estudiantes, de solución pacífica del conflicto, de resolución dialogada de las diferencias y otra serie de elementos más. Quería hablarles más, pero bueno, se acabó el tiempo. Listo. Gracias. Muchas gracias, profesor Campos. Si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor les reitero que por cuestiones logísticas puede acercarse al micrófono. El profesor de la siguiente sesión, que no ha llegado. Entonces, si tienen preguntas, es el momento de decirlo, o si no, vamos a avanzar rápidamente para cumplir un tanto con el tiempo. Claro. Es que mencionó una pregunta muy interesante al comienzo y creo que no hay tiempo para mencionarla. Y con respecto a los manuales de historia de Colombia, ese tema de los prejuicios, los estereotipos, la propaganda del otro, en el caso, o sea, ¿cuál era ese otro enemigo que se llama la propaganda en el caso de los manuales de historia de Colombia y cómo se presentaba? En el caso de la temática de la Primera Guerra Mundial, ya, en el caso de la Primera Guerra Mundial, al comienzo, los malos eran todos menos los alemanes. O sea, los alemanes, en la mayoría, me llama la atención. O sea, sí, se crearon estas alianzas, en fin, pero casi todas en contra de Alemania. Ya, esos primeros manuales. Pero es un poquito, es apenas una línea que habla sobre, o dos líneas. Y ya, con esas dos líneas dicen, eso fue contra la agresión alemana que quería dominar el mundo. Pero aquellos autores que habían tenido formación o tenían conocimiento por el lado inglés, pues en su línea hablaban en contra, pues a favor de Inglaterra o a cada uno de ellos. En el manual escolar colombiano que trataba en el ámbito de Concha la guerra, ¿ya? Pero todos, hasta el momento en que salió el texto de Margarita Peña, antes, todo el asunto que tenía que ver, la gran mayoría de manuales hablan de que esa guerra fue la causante de que Concha no hubiera podido hacer nada, pero que pese a todo eso, él logró magníficamente, así lo dice, con el respeto aquí de la institución, que fueron la mayoría de sus autores, pero el presidente Concha, de manera brillante, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez, lograron mantener a nuestro país en la neutralidad. ¿Ya? O sea, alaban mucho esa posición de neutralidad del país, ¿cierto? Todos los manuales, hasta que el texto de Margarita dice es que no tenía otra alternativa más porque los problemas internos eran muy fuertes. Además, en el mismo momento en que se estaban dando las guerras, muchos movimientos políticos se dieron en Europa por razones económicas, y el levantamiento ruso pues también fue muy importante. Y ese eco que tuvo en los manuales escolares acá, por ejemplo, en el 1934 decía, y en Rusia por allá, sí, pues, en Rusia por allá, después de la guerra terminaron en la miseria. Es hasta el día de hoy que no se han podido levantar de sus pobrezas. O sea, en esos términos lo dice. Y uno dice, bueno, pues interesante esa perspectiva. Ahora bien, como les dan, eso es lo que dice el manual, eso fue lo que escribió. ¿Qué tanto eso en el receptor? Pues esa es otra pregunta. ¿Ya? El manual, como me ha contado, hay manuales espléndidos, excelentes, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, en fin. Pero estos primeros manuales no tienen mapas, no tienen fotos, no tienen nada. ¿Ya? Los otros manuales, ya desde el 71 principalmente, vienen acompañados de fotos, pero los de Margarita Peña ya vienen con fotos de Bogotá, sí que todavía con presidentes, de uno en uno puede comprar la presidencia, en fin. Pero ya en los manuales de los 80, el giro fue total. Es decir, ya vemos mapas mucho mejor elaborados, ya vemos incluso fotos de Guillermo II,
de Joffre, incluso de Lucilo, y más o menos se hacen los mapas en donde ocurrieron las batallas. Y también desde los 80 los manuales vienen acompañados de fotos de trincheras, o sea, más material. ¿Ya? De todos modos, en el proceso de producción de manuales a nivel nacional, que tiene que ver con temas no nacionales, su producción es dificilísima. Dificilísima, por la obtención precisamente de recursos fotográficos y otra serie de elementos más. Bueno, hoy en día de repente el manual entraría un poquito en crisis con lo de la internet, pero bueno, ese es otro problema que esto ya lo comentaré. Por allá. Hoy, ¿quién decide los textos? ¿Eso pasa por el Ministerio de Comunicación, o el Comité de Desarrollo, o aparte de la ideología del patrocinador? Y los historiadores tienen la esperanza o ven luz allá al final del túnel con respecto a reescribir esa nueva historia y que las próximas generaciones tengan un texto más cercano a la verdad. Pues sería seguirle pues más o menos al veritas ante omnia, ¿no? Con los manuales escolares, pero eso es muy difícil, ya, de tratar de sacar un manual pues, que diga la verdad. Pero eso quién lo decide. Actualmente el texto escolar se produce libremente. ¿Ya? Al comienzo del 24 era con todo para Fernández, hasta el arzobispo debía dar el visto bueno. Ya en los años 70 eso desapareció. ¿Ya? Bueno, en algunos lugares todavía, sí, estoy de acuerdo contigo, en algunos lugares todavía está, pero hoy en día, digamos, hablando de Bogotá y de otros lugares, no, o sea, no hay una instancia que diga cómo debe escribirse el manual y qué debe tener el manual. No hay lineamientos curriculares de ciencias sociales y que algunos, sobre todo en la década ya comenzando el 2000, algunos manuales que salieron con ese espíritu. Es decir, tratando de mantener esos lineamientos, entonces, por ejemplo, que la inclusión, que la equidad de género y otra serie de elementos más, ¿no? Que debían tener. Pero el manual en general es escrito por diferentes personas. Hay que tener en cuenta una cosa, que el manual escolar al comienzo fue escrito por abogados, doctores en filosofía y letras, ¿ya? Y hasta los 70 prácticamente fue escrito por no historiadores, ¿ya? Incluso los mismos que sabemos que desde aquí en la Academia Colombiana de Historia, muchos no eran historiadores de formación, ¿ya? Pero hacían historia y hicieron unos aportes importantes pues, en la elaboración de los manuales. Pero como historiadores, pues vamos a decir que fue en el 91, puedo decir, en el 91 apareció un primer manual, en el 71 en el 77 con Augusto Montenegro y con esta Margarita Peña, podemos decir que fue escrito por historiadores en el 77 y en el 91. ¿Ya? Fue escrito por historiadores. En la década del 2000 también fue escrito por historiadores, profesores de la Javeriana, profesores de otras universidades y dispersos, pues de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional de Medellín, que escribieron manuales. Pero después del 2008 más o menos, los manuales que han seguido produciendo no han sido escritos por historiadores, han sido escritos por filólogos, abogados, economistas y psicólogos. Sí, es que por el tiempo no puedo mostrarles las páginas donde aparecen quiénes son los emisores. ¿Ya? El emisor es muy importante, ¿ya? Para saber quién es, y los últimos manuales que no han sido escritos por historiadores. Muchas gracias, profesor Campos, por su intervención.